Yo antes era así. Bueno, antes. Hace 15 meses, tampoco hace tanto. Hola amigas y amigos de este nuevo canal llamado Entelequia. Como sabéis, yo soy Sadia Alcácer y este canal está dedicado sobre todo a temas de crianza, de maternidad, de pareja, de cuestiones que a mí me parecen interesantes. Si os gusta este contenido, si os gustan estos vídeos, pues no olvidéis darle un like, suscribiros al canal y activar la campanita de notificaciones para recibir cuando vayamos a ir subiendo más entrevistas y más contenido. Hoy os traigo algo súper importante, súper especial. Os traigo a una persona con la que yo acompañé mi parto porque me compré su manual Hipnoparto. Ella es Carmen Moreno. Es la fundadora de Parto Positivo. Es educadora perinatal, especializada en hipnoparto, creadora del programa de educación perinatal y hipnoparto con parto positivo, que se dedica a acompañar familias en su camino a la maternidad para que afronten la llegada de sus bebés con seguridad, confianza y sin miedo. Imparte también cursos para familias como formación profesional. Es instructora de yoga para el embarazo y el posparto. Es activista para la mejora del nacimiento. Es autora y divulgadora. Se considera feminista y está en constante formación. Es una persona, como veis, súper completa, que tiene un montón de conciencia del parto, del embarazo, de la importancia de nacer de una manera consciente, digámoslo así. Y hoy el tema va a ser muy, muy, muy interesante. Además, deciros que lleva más de 11 años trabajando en el mundo corporativo. Su maternidad le supuso un despertar y una grandísima revolución, como me dijo. En su parto vivió los beneficios del hipnoparto en primera persona, así que la experiencia le ayudó a, digamos, a motivar y a llevar esas enseñanzas a más mujeres, y tiene una comunidad súper chula. Se está formando actualmente en psicología perinatal, imparte cursos en Londres, trabaja en varios proyectos internacionales, vamos. Y ahora está metida en introducir el hipnoparto en China. Y como ella también me dijo, su objetivo es hacer la educación perinatal accesible a todo el mundo, para que todas las madres puedan conectar con esa sabiduría interna, esa sabiduría ancestral que todas tenemos, y vivir la experiencia de la mejor manera posible. Sin más, o sea, tengo muchísimas ganas de tenerla, de verdad, porque ya os digo que este manual me acompañó. Además, como veis, tengo un montón de cosas subrayadas. Lo estuve releyendo para preparar la entrevista y me emocioné, me llevó a ese momento. Así que va a ser un placer para mí tenerla. Hola, Carmen. Hola, Sabi, ¿qué ¿Qué tal? tal? ¿Cómo estás? Estaba presentándote. Ah, perfecto. Sí, sí, Muy sí. bien, encantada de estar aquí. Muchas gracias por invitarme. Hoy sí que estoy a las 10. Luego Sí, lo... porque sí, con las peques una va Sí, corriendo siempre sin llegar a todo. sí. Pero bueno, por fin hemos podido encontrar Por, este por momento. fin estamos aquí. Qué gusto, ¿eh? Qué gusto tenerte. Y bueno, Ay, lo mismo digo. vamos a... Bueno, he dicho que para mí es una suerte tenerte aquí, porque en cierta manera, aunque te encontré ya, digamos, hacia el final de mi proceso, Sí, al final te encontré y, como ya he dicho, me acompañaste. qué bien. Y como te estuve diciendo ayer, releer todas estas cosas me devolvieron a ese momento, pero de verdad, o sea, lo empecé a sentir todo de nuevo y fue muy, muy mágico. Así que te Qué agradezco. emocionante. Sí, te Bueno, yo siempre agradezco. digo que todo aparece cuando tiene que aparecer, no Sí, cuando es el momento. Así que totalmente, será tu momento. totalmente. No, y además es que cuando quiera volver, vuelvo, ¿sabes? Vuelves, sí, sí. Exacto, Sí, que es maravilloso volver y poder recordar pues toda esa etapa tan mágica, ¿no? exacto. Y tan poderosa, y tan Y tan poderosa. poderosa. Sí. Sí, sí, sí. Yo lo primero que te quiero preguntar
que siempre lo suelo preguntar cuando viene aquí la gente, es ¿de dónde nace tu vocación de realizar este manual, ¿no? De dónde surgen todas tus experiencias para plasmarlo en este libro. Pues la verdad que tendríamos que trasladarnos como muy atrás y de alguna manera todo viene de mi propio nacimiento. Fue un nacimiento nada respetado, con mucha violencia y bueno, no voy a contar los detalles, pero bueno, fue muy traumático tanto para mi madre, para mí, descubrí después que para mí también, ¿no? Porque realmente la conciencia de que los bebés sienten es bastante reciente, ¿no? Y yo en mi Sí, caso, pues me estoy formando en ello y gracias a eso pues conecto todo, ¿no? Pero no es algo que se sepa a rasgos generales. Entonces, pues quizá todo empezó ahí, ¿no? Que tuvo un impacto tanto en mí como en mi familia, ¿no? Y, y todo esto quedó a un lado. Yo crecí creyendo que el parto pues, es peligroso, que es algo a lo que temer, que involucra muchísimo wow, riesgo. wow. Y todo esto pues, se reforzó, ¿no? Y en mi primer embarazo afloraron muchísimas cosas, cosas que no entendía y que no sabía muy bien de dónde venían, ¿no? Yo tengo una mente como tenía una mente más aún, ahora soy más intuitiva, pero tiene una mente como muy racional y muy... no acababa de entender muy bien de dónde venían todos esos miedos que a nivel racional, tras informarme y informarme y informarme sobre el proceso, yo entendía que el parto por lo general es muy seguro, que había muchísimos estudios que nos decían esto, ¿no? Pero a pesar de que me informaba y me informé tantísimo, hice cursos, leí muchísimo, ¿no? Había una parte de mí que continuaba teniendo esas creencias tan arraigadas y que por más que me informaba, no llegaba a cambiarlas. Entonces seguía Ostras. teniendo pues esos miedos tan arraigados, ¿no? Las contradicciones de la maternidad, el por una parte estar muy feliz y por otra encontrarte con estos sentimientos encontrados. Entonces fue muy duro porque algunas cosas pues no las acababa de controlar, como bueno, una especie de pesadillas y bueno, entonces, bueno, fue todo un viaje, ¿no? Para mí el embarazo fue un embarazo buscado, deseado, ¿no? En el que afloraron muchísimas cosas y en el que sobre todo entendí que no todo era informarse, que informarse es necesario por el sistema en el que damos a luz y te empodera y la información es poder, pero a la vez no es suficiente hay que mirar hacia adentro también, ¿no? No siempre la respuesta está en hacer otro curso, leer otro libro, sino también en mirar en qué hay dentro y qué puedo cambiar en mi Claro. interior que no me hace bien y que no necesito que me acompañe, que debo dejar ir o quizá que hay que sanar ahí, ¿no? Que está dentro de mí y que me está causando esto. Entonces, a mí mi embarazo fue un proceso de crecimiento personal brutal, que además continuó en el segundo embarazo. Yo pensaba que ya estaba con el primero, pero no. Cada bebé viene con algo, con sus Que aprender, desafíos, total. sí, sus aprendizajes. Entonces, bueno, ese fue mi viaje, mi primer embarazo y buscando cómo trabajar en esa parte más interna, más de creencias, encontré la palabra hypnobirthing, ¿no? Que es hipnoparto en inglés. Yo en ese momento estaba en Londres y allí pues es una preparación al parto, un programa de preparación al parto que es muy habitual, que se imparte en prácticamente todos los hospitales y que está a la orden del día, ¿no? Como en muchos otros países. Y que tiene muy en cuenta esta parte más emocional que yo pienso que en España y en muchos países de habla hispana es nuestra asignatura pendiente, ¿no? Totalmente. Y bueno, pues me preparé con Hypnobirthing, no fue de la noche a la mañana, la verdad que fue todo un proceso el acostumbrarme a la barrera que imponía esa palabra, ¿no? En un inicio. Pero bueno, en ese momento hubiera hecho el Pino Puente y leído algo si me dices que me va a ayudar, ¿no? Porque... Y la verdad que fue súper transformador y salí transformada completamente de hacer esa preparación porque darme pánico el parto a salir convencida de que quería parir en casa. Fue una transformación total, ¿no? Y confiar plenamente, conectar con mi sabiduría interna, conectar con mi bebé, disfrutar de ese embarazo de una manera bueno, que no hubiese sido posible sin ese trabajo interno, ¿no? Entonces, bueno, todo culminó en un parto en el que, bueno, fue muy empoderante, marcó un antes y un después en mi vida, ¿no? Y realmente
Yo llevaba en Londres trabajando 12 años en el mundo de la comunicación, era directora asociada de una agencia de medios, tenía mi carrera corporativa, que en aquel momento para mí era como muy importante mi carrera. Bueno, nunca pensé yo en la vida que yo iba a acabar siguiendo este camino, ¿no? Pero bueno, una vez di a luz, allí la maternidad es un año, la baja por maternidad, por lo que tienes tu tiempo de seguir con ese proceso de transformación y quizá pues indagar en otros intereses. Y bueno, yo estuve dedicada a Ona, a mi criatura, ¿no? Plenamente, pero a la vez pues seguía ahí la idea de, ostras, pues esto debería ser más accesible. Me encantaría que todo el mundo pudiese tener acceso a esta información y a esta manera de trabajarlo, porque además es muy sencillo y es muy simple, ¿no? Y fue muy transformador para mí, sentía que quería compartirlo. Y de ahí pues decidí formarme. Primero para entenderlo yo, qué había pasado en mí, porque no acababa de entender cómo era posible haber hecho ese cambio en mí, ¿no? De manera tan Tan rápida realmente radical, ¿no? y tan radical, ¿no? Y entonces no entendía muy bien qué había pasado a nivel psicológico. Y bueno, la motivación de formarme fue primero esa, ¿no? Y luego pasó a ser el crear algo en español, porque en ese momento, pues, cuando yo me preparaba no había nada en español y yo me hubiese gustado hacerlo en mi lengua materna. Lo hice todo en inglés, ¿no? Que es casi mi segunda lengua materna porque llevo muchos años en el extranjero, pero bueno, todo el deseo surgió a raíz de ahí. Y bueno, realmente a veces no entiendo cómo pude hacer las cosas, cómo surgió todo, porque fue como una inspiración, ¿no? Yo nunca pensé que me dedicaría a esto al 100%. De hecho, el libro lo escribí a las 3 de la mañana, en momentos de inspiración que me veían ¡Guau! así, me ponía a escribir. Sí, o sea, no fue algo como que, no sé, fue todo como muy intuitivo de alguna manera. Sí, entonces lo publiqué, no se lo conté a nadie porque además me daba un poco de cosa, ¿no? Bueno, explicar abiertamente que me había formado en esto, que había hecho esto. Y no fue hasta que recibí el primer relato de parto de una chica, Laura, que había leído el libro y que siempre la recordaré. Y recuerdo emocionarme, llorar y decirle a mi pareja, mire, este es mi camino, voy a dejar el trabajo, ¡Guau! mi carrera, ¿no? Y al final, pues todo lo que implicó. O sea, sí, ahí me conecté realmente con esa necesidad de acompañar a otras mujeres y de seguir por este camino. Y luego, pues ya no fue de la noche a la mañana, no, porque económicamente tampoco podía hacer un cambio de esa manera, pero bueno, sí que ya en mi segunda maternidad, ahí fue cuando ya dejé por completo mi otra carrera profesional y me dediqué de lleno a esto, ¿no? Y ya seguí con mi formación, me estoy formando en psicología perinatal también para continuar entendiendo todo este mundo, ¿no? Que realmente está como muy oculto, ¿no? Y a veces pues sucede algo que te hace el clic y despiertas y te das cuenta de la importancia que tiene Sí. el cuidar de las madres y cuidar de las criaturas desde esa etapa prenatal. Y a veces, pues quizá hay personas a las que ni siquiera se encuentran con esto, con esta información. Por eso creo que mi misión es ahora mismo la de aprender más para poder divulgar más y para, sobre todo, trabajar para la mejora del nacimiento. Realmente creo que hay muchas maneras de abordarlo y que también mi proyecto está evolucionando como voy evolucionando yo y creciendo yo también. Que menuda historia, la verdad es que, Sí, wow. Y me parece súper curioso porque al final todo nace, si te das cuenta, desde tu propio nacimiento. Es como que al final exacto. se van plantando ciertas cosas y es como que vuelves al principio para encontrar tu punto de partida. Wow, me parece increíble tu historia. Sí, la verdad que yo siempre digo que yo era una persona simple hasta mi primer embarazo, porque vamos, si me conocieses como antes, eh, bueno, pues realmente no había tirado del hilo nunca, indagado más en mi interior y creo que para mí el embarazo me conectó con ese mirar hacia adentro, ¿no? Que la respuesta no siempre está afuera, ¿no? Y que la información es muy necesaria. De hecho, el programa de educación prenatal que yo enseño, ¿no? De parto positivo, se basa mucho en información, pero no hay que olvidar la parte emocional y el mirar hacia Exacto, adentro, exacto. nunca. El equilibrio eterno Exacto. entre las dos cosas. Y, por ejemplo, ¿cómo definirías tú qué es un parto positivo? ¿Cómo lo podríamos lanzar?
Pues es un parto en el que la madre se siente informada, empoderada y respetada y es dueña de su parto, independientemente de cómo transcurra. Es decir, no es un parto en casa, en agua, un tipo de parto en concreto natural, porque realmente no hay nada más natural que elegir lo mejor para ti, tu bebé, en tus circunstancias. Por eso a mí la palabra natural es como que la pongo siempre entre comillas, ¿no? Ujú. Tenemos una definición de la fisiología, sabemos que siempre hay que apoyarla, ¿no? Pero sí que todas sabemos que también lo natural es elegir lo mejor. Entonces, Exacto. más allá del tipo de parto en concreto, se basa en devolverle el parto a su lugar, el de una experiencia sagrada y en el que la madre y la madre y la criatura son protagonistas, ¿no? Entonces, al final para mí eso es un parto positivo, el cómo lo vive esa madre y el cómo lo vive ese bebé, porque no podemos olvidar que es un trabajo conjunto, más allá del cómo transcurra. Eso es. Yo también lo que te comentaba ayer era que esto es un manual que tampoco no te va a garantizar tener un parto, lo que tú dices, natural, happy flower. No, esto Sí, te va a dar la herramienta para aceptar el proceso que tengas de la manera más positiva, con la mejor actitud perfecto. posible. Y yo creo que ahí está la clave. En mi caso también lo pensaba, digo, a mí me gustaría que mi parto fuera de esta manera, pero siempre decir, puede ser que no suceda, pero simplemente el enfocar y aceptar que puede ser de tantas maneras creo que es lo importante. Y lo honesto, es Sí. decir, vamos a enfocar, como la situación que tenemos, vamos a enfocarla de la mejor manera posible. Exacto, porque al final, bueno, ahora somos muy conscientes de la incertidumbre, ¿no? Por todo lo que está pasando, pero la Sí, realidad es que la certeza nunca ha estado ahí, todo es nunca. incierto, ¿no? Y realmente no sabemos lo que la vida nos depara. Y al final, hacerte este pensamiento lineal de esto es bueno, esto es malo, no nos ayuda para nada. Entonces, al final es conectar contigo misma y saber que realmente esa sabiduría ya está dentro de ti y que Sí, tomarás esas mejores decisiones y que esas decisiones son las mejores que tomaste en ese momento, ¿no? Porque además también entra en juego la intuición, la parte instintiva, ¿no? Que quizá no se exacto, puede explicar de otra manera y quizá tomaste esa decisión en ese momento y de aquí un mes, pues igual le das vueltas, pero no vale la pena darle vueltas porque ya eres otra y tus exacto. circunstancias han Eso cambiado. es, Entonces creo que es muy importante dejar ir un poco las expectativas, eso sí, siempre sabiendo qué queremos y no qué no queremos, ¿no? Porque nos enfocamos en lo que queremos, pero con exacto. una mente abierta y sin tener ese pensamiento lineal o si esto es bueno, esto es malo, esto, no sé, de hecho yo siempre en el curso de preparación al parto con hipnoparto siempre les digo, ¿qué es lo que no quieres, no? Porque quizá hay que trabajar en eso, en lo que Exacto. realmente no quieres, ¿no? Y perder el miedo no solo es perder el miedo al parto o conectar, ¿no? Sino también perder el miedo pues a lo que realmente no quieres, ¿no? Porque si al final acaba siendo tu mejor camino, ¿qué no? Exacto. Yo, mira, fíjate que yo antes de quedarme embarazada, no tenía ni idea de nada de partos. O sea, era un tema que no. Así como conozco gente que sí que está más interesada antes, yo me he interesado después. Y una de las cosas en las que yo primero aterricé, no sé por qué, fue la violencia obstétrica. Yo encontré eso y dije, yo no quiero esto. O sea, no quiero sentir violencia, no quiero que no me respeten, aunque sea una tontería, quiero que me traten con cariño. Y es parece una tontería, pero al final las tonterías son las cosas grandes. Sí, no es una tontería, porque al final sabemos que fisiológicamente incluso necesitamos ese acompañamiento amoroso y respetuoso, ¿no? Sí, Para, bueno, pues es que realmente es una vulneración de los derechos humanos, es una vulneración, es violencia de género, ¿no? Al sí, final, y creo que también está muy invisibilizada y al final pues es eso, desde el miedo se nos controla para que aceptemos ciertas prácticas, ¿no? sí. Bajo el pretexto de que el Es síndrome de bueno la para bata ti. blanca, de que Sí, todo el mundo sabe mejor que tú, ¿no? sí, Y la infantilización. Entonces, yo creo que la violencia obstétrica va desde lo que tú dices, las tonterías, como puede ser un tono de voz, una frase, el vocabulario que se utiliza, exacto, hasta un tacto vaginal sin permiso, una maniobra Christeller o algo total. como ya que impacta más, ¿no? Pero no tenemos por qué minimizar ese tono de voz que no, Sí, no tenía lugar sí. o Son razón de ser. las formas que están totalmente integradas. Yo creo que gracias a Dios, hoy en día, no sé por qué hay como un despertar de todo eso y hay más conciencia. Incluso las matronas son más conscientes. Es como Sí. que hay algo que se está rompiendo y está cambiando. Yo la verdad es que eh, en mi proceso lo viví y lo agradecí infinitamente. ¿Eh?
Yo en mi proceso lo viví, pero es que además en el tiempo que llevo impartiendo los cursos he visto un cambio abismal, pero abismal de conciencia, de, bueno, tanto por parte de las familias como por parte de los profesionales, ¿no? Porque aquí no hay que olvidar que tenemos una corresponsabilidad, madres y profesionales, ¿no? Porque al Claro. final, pues quizá no se te informa por defecto porque las 99 madres que han ido antes a consulta no han preguntado, no han querido saber, no han querido decidir, que también es una opción el que no querer decidir, pero Ujú. yo siempre digo hay que indagar de dónde viene ese deseo de no querer decidir, del miedo, de la pasividad o de que realmente no te da igual y no quieres gastar tu energía ahí, ¿no? Que también es respetable, oye, ¿por qué Ujú. no? Pero es eso, que yo pienso que los servicios o el acompañamiento que se da también es el resultado de lo que se demanda. Sí, sí, sí. Y por ejemplo, bajo tu punto de vista, ¿cuáles serían las herramientas más poderosas para afrontar el parto de una manera consciente? La información y de nuevo la información realmente a nivel fisiológico no es necesaria porque el parto parimos con el sentir, no con el pensar y es un acto instintivo. Wow, menuda frase, menuda frase. Sí, bueno, realmente el parto sucede, ¿no? No se hace. Entonces, realmente ahí la información no tiene cabida en ese proceso, porque lo que queremos es que nuestra parte más racional, el neocórtex, ¿no? Esté lo menos activo posible y el cerebro primitivo instintivo esté lo más activo posible. Esto es así, pero ¿qué pasa? Que damos a luz en un sistema en el que necesitamos información y en el que la información nos empodera. Esto, por una parte, nos va muy bien saber qué opciones tenemos, con qué contamos, cómo son los protocolos aquí, allá, para poder decidir con conciencia el dónde y el con quién. Y para poder estar informadas, pues para tomar las mejores decisiones para nosotras y nuestros bebés, ¿vale? Esto simplemente por cómo hemos intelectualizado ese proceso que es instintivo, pero también información porque estamos desconectadas de manera también bastante generalizada. No me gusta generalizar porque cada mujer es un mundo, ¿no? Pero por lo general desde pequeña se nos ha desconectado mucho pues, de nuestra sexualidad, de nuestro sentir, se nos ha hecho muy racionales, muy, bueno, en ese sentido a mí me pareció increíble que después de pasarme no sé cuántos años en el colegio, tener 2 carreras, un máster, bueno, y estudiar tantísimo y saber tanto de muchas cosas, el no conocer realmente mis procesos reproductivos. A ver, por supuesto que lo estudié en En el quinto de primaria. bachiller o donde sea, sí, pero de una manera que no conecta. Sí, es como, ostras, el útero tiene fibras musculares. ¡Wow! Pensaba que era como una bolsa, no sé, que solo para mantener, no lo sé, tenía como ideas muy abstractas de todo y quizá es mi ignorancia, ¿no? Pero realmente no llega a conectar con no llega a conectar con esa parte Claro. hasta el embarazo. Entonces creo que la información también en este sentido juega un papel crucial, porque si tú no conoces tus procesos, cuando te pones de parto, si además te han contado que es doloroso, que es riesgo, que te piensas que algo extraño está pasando en ti porque las Sí, sensaciones son brutales, ¿no? sí. Entonces piensas a lo mejor que algo está Que muy algo va mal, mal. exacto, y lo luchas en vez de rendirte al proceso, ¿no? Entonces creo que en ese sentido la información también es clave, no porque sea necesaria fisiológicamente, porque con nuestra educación y por la inhibición de esa parte más instintiva, nos hace bien el saber qué pasa en el parto a nivel fisiológico y a nivel psicológico, a nivel de las emociones. Y esto me lleva a la segunda clave que yo creo que es muy clave, que es lo que yo trabajo en mucha profundidad, que es la preparación emocional. No solo la preparación informativa, sino la preparación emocional también. Y a este nivel, pues es el soltar esas creencias que no te hacen bien y que no son adaptativas en el sentido de que no tocan en No esa tocan, situación. exacto. Exacto. Y además, cuando conoces la fisiología y entiendes que para dar a luz de manera fluida necesitas estar en un estado de calma, de relajación, sentirte segura, pues se hace inevitable que entiendas que es necesario que esas emociones acompañen, porque a veces puede parecer, si no, como muy, muy flojo, muy hippie, sí, relajación, ¿no? Pero no, relajación porque es necesario, ¿no? Porque Exacto. necesitamos sentirnos seguras. Y por último,
Esto yo no lo trabajo, aunque bueno, trabajo con yoga prenatal, pero bueno, en la parte que estamos hablando hoy, ¿no? Es la preparación física, ¿no? Porque cada vez tenemos vidas más sedentarias. De nuevo, tampoco haría falta tener una preparación física si hubiésemos seguido sentándonos en cuclillas y trabajando en trabajos más activos que no involucran estar delante del ordenador. Claro. Bueno, entonces al final yo creo que las preparaciones que son necesarias para el parto, consciente y empoderado y positivo, ¿no? Son porque hemos desconectado o hemos cambiado nuestro estilo de vida de una manera que nos ha hecho irnos un poco de lo que la naturaleza ha previsto, ¿no? Entonces, para conectar con ello de nuevo, pues yo sí que recomendaría esto, la preparación informativa, la preparación emocional y la preparación física en el sentido de mantenerte activa, ¿no? Y también de tener un autoconocimiento. Y en cuanto a la hipnosis, ¿qué me podrías explicar un poco? Imagínate, por ejemplo, tengo amigas que están embarazadas y Sí. si les quiero comentar qué es esto del hipnoparto, cómo es esto de la hipnosis, ¿qué les podríamos explicar? Vale, pues mira, en primer lugar, la hipnosis está muy mal interpretada y hay muchísimas creencias que no tienen nada que ver con lo que realmente es, ¿no? No tiene nada que ver con, bueno, aunque también se podría hacer con péndulos, sí, pero con la hipnosis que entendemos como la de los espectáculos, ¿no? De Las Vegas y de no sé qué, y que te haces la gallina y te comes una cebolla como si fueses una manzana. Bueno, la hipnosis, como yo la trabajo desde la preparación al parto con hipnoparto, es, bueno, en primer lugar te diré que el estado hipnótico es un estado en el que entramos de manera natural cada día antes de dormir, antes de despertarnos, pero también en otros momentos, ¿no? de nuestro día, es un estado natural. O sea, no estamos induciendo a nada extraño o a un tipo de estado no nos es natural, ¿no? Al ser humano, digamos, sino que estamos induciendo una relajación muy profunda que es muy agradable además y que además sabemos que producimos hormonas relacionadas con el bienestar cuando estamos en ese estado de relajación profunda. Entonces, cuando se entra en un estado de relajación muy profunda, se abre como una pequeña puerta a nuestro subconsciente. Y es en ese subconsciente donde están todas nuestras creencias más arraigadas, donde reside muchísima información, toda la información que hemos recibido pues desde pequeñitas, ¿no? Incluso desde antes de nacer, todo lo que nos ha marcado e impregnado, ¿no? Reside ahí, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si desde pequeñas hemos recibido estímulos de que el parto es, quizá hemos nacido con algo de sufrimiento, quizá luego todo eso se acentuó con historias de terror, con la imagen de los medios de comunicación, de los partos y todo esto? Pues que al final, si esto no lo trabajamos, esta parte del subconsciente, al final es normal que cuando se dé la situación del parto se active en ti una respuesta protectora, una respuesta de pánico, de miedo, ¿no? De me tengo que poner a salvo porque se avecina algo que es arriesgado y es peligroso y tengo que ir con cuidado, ¿no? Una respuesta Entonces, de ansiedad. Apretamos el botón exacto, de ansiedad, ansiedad, amígdala, ¿no? A tope, sí. amígdala a tope. Sí, entonces con la hipnosis podemos acceder a esas creencias y poco a poco ir modificándolas. Entonces es una manera de poder trabajar en todo. No puedes borrar lo que está ahí, pero sí que puedes hacer un poco una balanza, buscar el equilibrio. Entonces, como yo trabajo la hipnosis, es desde el refuerzo positivo, desde el introducir ideas positivas y empoderantes que te conectan con esa sabiduría interna a través de hacer ejercicios que son muy simples. El que va con el libro es el audio de meditación guiada, pero luego, por ejemplo, en el programa de educación prenatal que es completo, ¿no? Pues también trabajamos otros tipos de ejercicio pues en pareja, con una misma. Y a mí lo que me gusta, hay muchas maneras, no quiero mencionar esto porque hay muchas maneras de aplicar la hipnosis y hipnoparto es la hipnosis aplicada al embarazo y al parto para mejorar la experiencia de dar a luz y se puede aplicar de muchísimas maneras, porque también está la versión de que tú vas a un terapeuta y tienes la sesión de hipnosis, ¿no? Pero a mí lo que me gusta del programa que yo he creado es que yo doy las herramientas y es la madre la que decide o no hacer esos cambios, ¿no? Y decide o no ponerlo en práctica, poner en práctica lo que resuena con ella, porque en toda la hipnosis es imprescindible que haya ese deseo por hacer esos cambios.
Claro. Y toda la hipnosis es autohipnosis realmente, porque incluso cuando vas a una sala con un hipnoterapeuta o una hipnoterapeuta, tú decides seguir esas directrices que te marca la voz, ¿no? O que te indican, ¿no? Pero al final, a mí lo que me gusta del programa es que tú das todas las herramientas y depende de la madre aplicarlo o no, ¿no? Y hacer esos cambios, porque eso ya denota que hay ese deseo por hacer esos cambios. Y eso es muy importante. Claro, además es como que si tú tienes interés y quieres trabajarlo, lo trabajas tú. Es como que tú Exacto. te responsabilizas de dónde vas a llevar tu proceso y eso es, como dices, Sí. súper interesante. Y en cuanto a las afirmaciones y los anclajes, ¿qué me Sí. podrías comentar de esto? Bueno, empiezo con las afirmaciones y Vale, así, y luego hablamos de los anclajes. Las afirmaciones son mantras que contrarrestan un poco pensamientos no deseados o miedos que tengas, lo que cada persona quiera, ¿no? Esto ya sí que es algo súper personal. Yo siempre doy una lista, pero siempre invito a las madres a que creen sus propias afirmaciones, sus propios mantras, ¿no? Entonces, durante el embarazo se refuerzan estas afirmaciones. Lo más importante no es repetirlas mentalmente, sino sentir lo que dices, ¿no? Es un sentirlas. poco como repítelo hasta que te lo creas, porque lo que nos decimos a nosotras mismas o para cambiar cómo pensamos, el primer paso es cambiar la narrativa que nos damos a nosotras mismas. Por mucho que quieras cambiar, si tú cada día te dices ciertas cosas que van en contra de aquello que quieres cambiar, al final te estás dando un mensaje muy contraproducente, ¿no? Sí, Entonces, a veces puede ser un proceso un poco, al principio un poco extraño, ¿no? Como de decirte algo que realmente no crees, pero si al final te acostumbras a reforzar eso y a sentirlo cada vez que te lo dices, yo siempre recomiendo pues tener las afirmaciones colgadas en distintas partes de la casa para tener ese estímulo constante, ¿no? Y cuando te encuentras una pararte y repetírtela y sentirla, ¿no? Y decirlo con conciencia, sentir cada palabra, al final esto va haciendo cambios, ¿no? Va haciendo cambios y poco a poco vas integrando esos mensajes que sí que te ayudan, que sí que te empoderan y que sí que están alineados con tus objetivos, ¿no? Sean cuales sean tus exacto. objetivos. Y esto pues es al final un recordatorio de darte esa pequeña dosis de positividad, ¿no? Y no tienen por qué ser súper positivos, pueden ser neutros, ¿no? Simplemente están cancelando una creencia que no te hace bien. Y bueno, esto por la parte de las afirmaciones positivas que se convierten también en mantras, porque luego durante el nacimiento, durante el embarazo, puedes recurrir a ellas, ¿no? Por ejemplo, pues con cada uterina estoy más cerca de conocer a mi bebé. Esto pues es un mantra de gestión de las sensaciones del parto brutal, ¿no? O todo lo que necesito está dentro de mí, si cambian tus circunstancias y pues tienes que, esta me la repetí yo a mí misma, por Wow. ejemplo, mi segundo parto iba a ser otro parto en casa y no había matronas disponibles y fuimos al hospital, ¿no? Y entonces pues recuerdo repetirme esto, ¿no? Me vino y bueno, te ayuda a conectar con esos mensajes con los que tú quieres conectar y que te hacen bien. Y bueno, se aplica a todos los ámbitos de la vida, así que también al final son recursos que luego Sí. puedes continuar aplicando. No, Y no me has nos preguntado damos, también, sí. ay, perdona, Te quería que no nos damos cuenta de la importancia de los pensamientos, la importancia y el peso que tienen en lo que tú dices, en la narrativa que tú tienes en tu día a día. sí, Parece, yo por lo menos he vivido durante mucho tiempo pensando verdaderas barbaridades y sin darme cuenta de que eso me podía hacer algún tipo de daño o que me podía crear alguna realidad distinta a la que era. O sea, darnos exacto. cuenta y darles el peso que tienen, incluso modificar el lenguaje para poder modificar nuestras conductas y nuestra manera de ver el mundo, creo que es tan importante y no le da, como está aquí, como está por aquí, no pasa Mm, nada, eso no te No le hace damos mal. importancia. Pero ojo que es súper importante, ¿eh? Sí, el lenguaje tiene un impacto brutal y además tenemos cantidad de estudios, además Sí, sí, abrumadora la sí, cantidad de estudios que demuestran esto, que aunque sea una persona muy racional, que sepas que lo que te dices a ti misma te impacta y te impacta exacto. siempre, ¿no? Y a mí esto también me ha cambiado mucho conectar con esta idea. No solo lo que te dices a ti misma, sino el lenguaje alrededor del embarazo y del parto es muy desafortunado, ¿no? Desde Sí, el minuto uno eres alto riesgo o bajo riesgo, pero sí, siempre hay riesgo, ¿no? Siempre está ese recordatorio de riesgo, ¿no? Ahí involucrado. Entonces, bueno, hay que trabajarlo en lo que una puede controlar, dejar ir lo que no podemos controlar y saber que al final lo más importante es lo que tú te dices a ti misma. exacto.
Y en relación a esto, los anclajes, que Así. te había yo cortado. ¿Qué es un Los anclaje? Un anclaje es un estímulo sensorial, ¿vale? Que asociamos con un estado determinado. Lo explico de otra manera para que tenga sentido, porque esta explicación, por ejemplo, quizá no sé si tienes alguna canción que te recuerde a unas vacaciones de verano, a un momento concreto de tu vida y cuando la escuchas te traslada a ese momento. Quizá para ti el libro que has comentado antes es un anclaje que te traslada a ese momento del embarazo, del parto, ¿no? Del nacimiento de tu bebé. Entonces, al final somos seres sensoriales que percibimos el entorno y percibimos dónde estamos a través de los sentidos y son mm, algo que tú creas que vas a asociar con un estado. En el caso de la preparación al parto con hipnoparto, desde el método de parto positivo, esto lo hacemos para crear un estado de calma y de relajación y de conectar con esa sabiduría interna. Esto se ve muy bien, por ejemplo, en los perros de Pavlov, que es cuando empezamos a aprender sobre esto, en que, bueno, Pavlov le daba de comer a los perros haciendo sonar una campanita y al final, pues, al hacer sonar la campanita, los perros Salivaban. salivaban a pesar de que no hubiese comida, ¿no? Por Ujú. lo que hay una respuesta física ante un estímulo que inicialmente no tiene por qué estar asociado. Vale, en el caso del parto no es que hagamos sonar una campanita, aunque también podría a lo mejor funcionar, no sé, sino que durante el embarazo creamos anclajes o utilizamos anclajes que ya tenemos, ¿eh? Porque tampoco hace falta reinventar la rueda. Si hay algo que ya la madre practica, pues adelante buscando algo que ya esté ahí. Por ejemplo, si escuchas el audio de meditación guiada de hipnoparto cada noche y te pones unas gotitas de lavanda en la almohada y el olor a lavanda ya te está conectando con un estado de calma y de relajación. Entonces, el día del parto puedes llevar tu saquito de lavanda y bueno, cuando si tienes algún momento que lo necesites, al olerlo puedes conectar con ese estado de calma y de relajación. Y así la idea es pensar en todos los sentidos y pensar en qué puedes ofrecerle a cada sentido que te invite a un estado de calma y de relajación, a todos, para tener recursos, ¿no? Y puede ser que sea tan simple como pues algunos que ya tenemos, como la oscuridad o como pensar un poquito en cada sentido y luego pensar en qué podemos hacer para reforzar esos anclajes, reforzarlos para tenerlos como muy, muy conectados, Muy ¿no? Y ese es el integrados. trabajo que se hace durante el embarazo. Por eso yo siempre digo que el trabajo se hace en el embarazo, que el día del parto realmente no hay que hacer nada más que dejarse llevar, soltar, dejar ir. Y si lo necesitas, tienes esa caja de herramientas imaginaria que has creado y trabajado durante el embarazo y puede que no necesites nada, puede que utilices la respiración tal en tal momento o puede que simplemente pues todo fluya y ya con el trabajo que has hecho de liberarte de miedos, de conexión con tu sabiduría interna, pues ya no haga falta nada más, ¿no? Pero si lo necesitas está todo ahí. Incluso puedes utilizar la caja de herramientas y llevártela al posparto y a la Claro, crianza, sí, sí, por sí. ejemplo, que a Sí. veces No son sabes la de madres momentos que me comentan esto, ¿no? Que para el parto fue útil, pero para el posparto muchísimo más. Sí, sí. totalmente. Y ahora, antes ya hemos hecho un poco de mención, no sé si será pertinente retomar, pero la siguiente pregunta iba sobre la violencia obstétrica y la importancia de empoderar a las mujeres. Yo para ello simplemente me gustaría resaltar este libro, Ah, sí. Pariremos con placer, de Casilda Rodríguez Bustos. Lo encontré por casualidad, porque yo durante mi proceso, me gustaría hablarlo también contigo, pensaba que el parto también era una parte de la sexualidad femenina. Y, Exacto, y por, lo es. y como tal, ¿por qué no poder usar este concepto? Y además es que lo puse como concepto y me apareció un libro y dije, que hay otra gente que también ha pensado en que esto pueda suceder. Y me parece tan chulo, tan potente el mensaje que nos lanzan en este libro. ¿Qué cosas crees que interesan de este desempoderamiento? ¿Qué crees que nos ha llevado hasta aquí y en qué momento crees que hemos dado el clic? De decir, ya no más, ya no queremos seguir sintiendo Bueno, yo esto. creo que el clic lo estamos dando, ¿no? Que está siendo algo como que está pasando, lleva unos años pasando, ¿no? Y cada vez está pasando más porque además entre mujeres tenemos esa sororidad que además es contagioso, ¿no? Este despertar, pero no,
de momento todavía no está integrado en nuestra educación, como desde la niñez, aunque poco a poco se irá integrando, ¿no? Yo al menos lo intento al máximo con mis dos niñas, pero yo creo que este desempoderamiento ya le va bien tanto al capitalismo como a la sociedad patriarcal, que además van de la mano, ¿no? Les interesamos más desconectadas de nuestra sexualidad y de nuestra maternidad, porque en cuanto da salud, pues lo antes que vuelvas a producir mejor, lo antes que todo, además todo está sistematizado, ¿no? Bajas maternales pues muy cortas. Yo fui afortunada de tener a mis dos niñas en Reino Unido y tener un año de maternidad que me pareció poco, pero sé que esto no lo puedo decir porque es como que doy rabia, pero bueno, cuando pasó el año ya sí que estaba algo preparada, ¿no? Pero Preparada. me parece terrible que no se respete ni siquiera el proceso de exterogestación, que son los 9 meses fuera, o que se dificulte tantísimo las lactancias maternas prolongadas, que además la lactancia materna también forma parte de nuestra sexualidad y también es placentera, por lo que al final yo creo que está todo conectado, que la imagen que se quiere vender es la de madre sufridora, que llega a todo. Además, ahora creo que anteriormente en otras épocas, como quizá la época de mi madre, era la madre abnegada, sufridora, que lo deja todo para criar y que sirve bueno, no sé. Ahora es como la superwoman que llega a todo, que trabaja, que hace esto, que lleva a todo llegamos, ¿no? Y creo que esto también nos desconecta y nos pone una autoexigencia brutal. Sí. Y me incluyo porque, bueno, yo me sigo trabajando para no exigirme tanto y para quitar los deberías por los quiero y ir cambiando cosas, ¿no? Pero al final es el sistema en el que vivimos y creo que poco a poco la información y sobre todo el hecho de que tengamos plataformas que nos permitan divulgar y comunicarnos como son las redes sociales, creo que eso está acelerando el proceso de ese despertar, aunque también hay una polarización, creo, en cómo lo percibimos desde a las personas a las que les choca y que quizá pues no entran en ese tipo de información porque no conecta con ellas o porque remueve y no saben por qué y lo bloquean, ¿no? Hasta pues las que estamos en este cambio y proceso de crecimiento continuo. Entonces, yo creo que las cosas están cambiando mucho, pero nos queda mucho por cambiar. Y pienso que el placer femenino, con el tema de pariremos con placer que mencionabas, creo que es algo que se ha estigmatizado y que se ha relacionado con lo obsceno, con el pecado, con Lo algo tabú. malo, impuro, que también nos ha desconectado de nuestros cuerpos, incluso de la relación que tenemos con nuestros cuerpos, que al final nos afecta a un nivel pues muy, muy grande, ¿no? Y No, muy estamos hablando de físico. cosas, Sí, sí, porque además en el libro incluye unos estudios sobre útero espástico. O sea, sí, el útero espástico además es también por toda lo que te meten a nivel de creencia, ¿no? Es un claro, músculo, es como el diafragma. Yo que trabajo mucho con el diafragma por el tema del yo también, canto, el diafragma se bloquea y cuando se bloquea duele. Entonces el útero es un músculo que también se claro, bloquea, que produce conflictos y cuando desbloqueas, a mí me pasó me pasó en el parto. Yo sabía que en el parto algo me iba a cambiar, algo se iba a, digamos que la estructura se iba a romper y yo creo que en parte fue por eso, fue romper creencias, pero a lo bestia. Y sí, sí, es una herramienta tan potente, pero que a veces, por eso te digo, yo cuando puse ahí parir con placer, ¿no? Simplemente porque me vinieron esos dos conceptos y ver que se podían relacionar y que había gente que lo relacionaba, dije, ostras, pues, pero claro. que es lo que Es, dices, es un tabú, es algo que está, eso no puede es que ser, no puede ser posible. las hormonas del parto son las hormonas las mismas que se segregan en un orgasmo, ¿no? Pero a niveles muchísimo más altos. Entonces, ¿por qué si biológicamente ha sido diseñado para darnos placer, por qué duele el parto? ¿Por qué duelen las menstruaciones? ¿Por qué normalizamos el dolor en la salud femenina? Y durante muchos años no se ha asociado, o se ha asociado y se ha callado, ¿no? Porque no interesa, porque la salud femenina siempre ha estado relegada a un segundo plano. Y al final...
nada en la naturaleza pasa por casualidad, ¿no? Debemos cuestionarnos eso también. El útero tiene receptores de oxitocina, la oxitocina la necesitamos para que se contraiga y para que haya esa danza entre madre y bebé, ¿no? La oxitocina llega a un pico máximo cuando nace nuestro bebé para poder crear ese vínculo. Entonces, bueno, tenemos ese cóctel hormonal que ya de por sí hace que sea un hecho, ni siquiera da lugar a opinión que el parto forma parte pues, de esa bueno, se puede vivir de manera placentera, no quiero generalizar porque obviamente es una gran Exacto. minoría de mujeres las que lo viven así. Entonces lo que debemos cuestionarnos es qué les ha pasado a nuestro útero, ¿no? Para que no lo vivamos con placer. Sí, y Por que una parte está la parte emocional, pero por mucho que trabajes la relajación, que pierdas el miedo al parto, realmente también hay un trabajo de conexión con el útero, ¿no? Y para mí, personalmente también este proceso que he vivido en mi maternidad también ha sido un despertar en ese sentido y una nueva conexión, pero ha sido muy gradual. Reconozco que el trabajo, que la primera vez que escuché parto y sexualidad como algo junto, como realmente tenemos la idea de sexual como algo pues erótico, ¿no? Como vinculado sobre todo pues al lo coitocéntrico o al placer masculino, al final pues no te encaja y dices, ostras, ¿sabes? No sé, hasta que empiezas a indagar más y te das cuenta de que nos han exacto. vendido aquí, vamos. Sí, 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 nos han vendido otra película, nos han vendido otra Sí, película. Y en cuanto a todo esto, para ir cerrando un poco el debate, no te quiero robar mucho más tiempo, pero me acuerdo que se me está pasando volando, a ¿eh? mí también. em, déjame un segundo porque creo que tengo al pequeñajo llorando. Un segundo que Vale, luego corto. Un tranquila. segundo. Bueno, retomando ya para no robarte más tiempo, me, me invitó también a escribirte de una manera más rápida una última publicación que pusiste donde te habían censurado alguna imagen, que tú comentabas que te habían censurado y simplemente era una imagen de un parto. Y me gustaría que me hablaras un poco de las redes, de cómo funcionan las redes sociales, de la censura, de los tabús en torno al parto y de estas imágenes que tú quieres dar a conocer y las redes te las cortan. Pues yo con las redes sociales la verdad que tengo ahí sentimientos muy encontrados, ¿no? Porque por una parte es una herramienta de divulgación muy grande, por una parte te permiten conectar con muchísimas personas, ¿no? A un nivel bastante cercano, ¿no? Pues puedes hablar en tu día a día, comunicar, ¿no? Entonces me gusta mucho en ese sentido, pero a la vez son un reflejo de nuestra sociedad y el cuerpo de la mujer cuando no está al servicio del placer masculino o de los estereotipos o de incluso los cánones de belleza molesta, ¿no? En general, Sí, obviamente a mí no me molesta, ¿no? Yo lo veo muy bello y veo que es algo que es necesario que se muestre porque los partos que vemos en los medios de comunicación son de ciencia ficción y necesitamos ver más mujeres reales y diferentes escenarios y que eso exacto. se transmita, pero molesta, ¿no? Al final. Entonces, yo con redes he tenido muchísimos problemas hasta llegar al punto de que muchas veces he creído que me iban a cerrar la cuenta. Bueno, Wow. he tenido suspensiones de hasta 72 horas que no podía publicar ni hacer nada. Bueno, es constante realmente. Entonces, a veces es algo que el algoritmo detecta y te lo prohíbe. Ahora ya sí que, por ejemplo, las fotos de los pechos en lactancia sí que se permiten después de mucho activismo y mucha lucha, ¿no? Por lo que si te censuran una puedes quejarte y te la aprueban, ¿no? Normalmente. Lo malo es que con el tema del COVID están bajos de personal y ahora simplemente pues borran publicaciones y me han borrado muchísimas publicaciones, incluso antiguas. Y lo que más me preocupa no es que el algoritmo borre esas fotos, porque al final un algoritmo pues, puede equivocarse y puede quizás no hay una persona humana que esté revisando esas fotos porque ahora no tienen suficiente personal y puede haber ese error y ya está, ¿no? Es un algoritmo y quizá para impedir que otro tipo de fotos salgan, pues tiene que haber ciertos errores que a mí me perjudican con el mensaje que quiero transmitir. Lo que más me preocupa es que de repente te empiecen a borrar fotos de 2017, de 2018 y que realmente ves que es gente yendo a denunciar publicaciones antiguas, ¿no? Entonces, al final creo que el problema está ahí, ¿no? En que hay personas a quienes le molestan, ¿no? Y que quizá pues no indagan más allá del por qué me molesta ver esto, ¿no? Y no sé, el por qué, ¿no? Y quizá Porque, saldría algo bueno de ese por claro, qué de tirar del hilo.
Entonces creo que más allá de las normativas de Facebook e Instagram, creo que simplemente es el resultado de lo que la gente suele denunciar como contenido inapropiado. ¿Y por qué crees Tampoco que el mundo del embarazo, el parto, genera tanta molestia? Porque porque remueve, otro tipo de imagen y son no, mucho más fuertes. Eso no claro, molesta, pero en cambio, claro, cuando ver a una incluso mujer empoderada pariendo, eso molesta. eso molesta. No molesta ver a una mujer en una actitud, pues, una mujer sexualizada y quizás sometida y en bueno, eso no molesta, ¿no? Eso está socialmente aceptado. O incluso la sexualización de la infancia, porque también hay muchísimas fotos muy inaceptables desde mi punto de vista en redes, pero eso no molesta. En cambio, cuando el cuerpo de la mujer es fuente de poderío, de creación, bueno, pues sí que molesta y sí que como sociedad creo que necesitamos hacer esa reflexión porque todos hemos nacido del cuerpo de una mujer. Es que si algo tenemos en común todos es eso. Entonces es algo que no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Porque por mucho que tú que te moleste, ¿cómo no vas a cuestionarte eso si tú has nacido de una mujer? O sea, y si tú has pasado por el canal del parto, por nacimiento abdominal, da igual, has nacido del vientre de una mujer. Entonces, me parece, a mí me choca, también me choca que quizás, entiendo que cada persona tiene su momento y que quizás si a mí me enseñas una foto de un parto hace 10 años, pues me hubiese causado, también me hubiese removido, porque había algo en mí que sanar en ese sentido, Sí. ¿no? Lo encontré y lo sané cuando llegó su momento. Lo que no entiendo es por qué, o sea, tú eliges el contenido que quieres consumir y más ahora mismo que realmente lo eliges, ¿no? Porque sigues a quien quieres seguir. Exacto. Si es algo que te molesta y no estás preparada, no estás en el momento de sanar eso, de indagar en eso, pues deja de seguir la cuenta, Claro. ¿no? Pero no te dediques a impedir que ese mensaje llegue a Ah, quienes sí están preparadas o exacto. con quienes sí vibra o conecta ese Exacto. mensaje. Eso es lo que más me preocupa, el factor humano Vaya. detrás, más que el Sí, algoritmo. El sí, algoritmo sí. creo que cambiará cuando cambie la sociedad, porque al final está ahí para que consumamos más y que al final puedan ganar más beneficio con publicidad, ¿no? Al final las redes sociales no son gratis, el producto somos nosotros, ¿no? Y nuestro tiempo y bueno, el estar ahí. Es que justo vi un documental de Netflix la otra noche sobre esto y lo tengo como muy en mente. De Social Dilemma, si lo Eso es un quieres ver. dilema. Sí. Me lo quedo ahí para ver. La verdad, yo, por ejemplo, todavía no estoy muy en esto. Todo y que debería de haberme metido más hace muchos años por mi profesión, pero siempre me dan mucho respeto las redes a mí. Sí, no, a mí también me ha costado aprender a utilizarlas y tengo que reconocer que me he tenido que poner horarios porque si no te pueden acaparar muchísimo tiempo, energía y realmente sobre todo, me parece importante tener en cuenta que no son una actividad restauradora en el sentido No, de que si tienes 10 minutos, mejor que te pongas a respirar para conectar contigo, a hacer ejercicio, a estar con tus hijos, a estar con tu familia que a mirar Instagram, porque se quema el tiempo de una manera muy... sí, Y sí, al sí. final no es una actividad que te restaure, ¿no? Mm. Y también creo que es fácil tener bastante soledad porque tienes ese mundo paralelo virtual en el que ahora mismo está todo. A mí me crea una gran contradicción porque yo de siempre al vivir en el extranjero he ofrecido mis servicios online desde hace muchísimo tiempo y siempre he tenido cosas presenciales en el país que haya estado, ¿no? Pero, y de manera temporal en España también. Pero me crea una gran contradicción porque no puede ser lo mismo que el cara a cara, ¿no? Al final Claro. no es lo mismo. El factor humano, como Sí, decimos, sí, es sí. único, es lo que tenemos, es el oro que tenemos. Javi, corta esto si quieres, sé que me he ido por las ramas. No, no, que Córtalo, va. sí. Me parece muy interesante todo lo que hemos estado diciendo. Vale. Y bueno, vamos a ir cerrando esto y de verdad, me he nutrido un montón con esta charla contigo. Es un gustazo haberte conocido. Espero poder Lo mismo coincidir, digo. espero poder coincidir más veces porque también el hecho de decir, ostras, he conocido a la que conocí por casualidad, para mí es cerrar una etapa y estoy súper agradecida y súper contenta. Me alegro mucho de haber conocido tu proceso, tu camino, el cómo la maternidad
te ha llevado a una vocación, porque Sí. hablando contigo se percibe esa vocación por el trabajo que haces. Y aunque muchísima gente te va a conocer, me gustaría también que nos dijeras dónde poder encontrarte o cómo poder hacer un curso de hipnoparto, cómo poder acercarnos a ti y al trabajo que haces. Perfecto, bueno, Xavi, primero decirte que muchísimas gracias por invitarme, que ha sido un súper placer poder compartir contigo este ratito y con todas las mujeres que estén al otro lado escuchándonos también. Y nada, decirte que para encontrarme, pues soy muy fácil de encontrar, Parto Positivo en todas las redes y también partopositivo.org. Y esa es mi web y nada, tengo cursos tanto online como en directo, bueno, online también, directo a través de Zoom, grupales, individuales y ocasionalmente también hago presenciales cuando estoy en España o en otros sitios, ¿no? Actualmente estoy aquí, pero bueno, por la situación de pandemia del 18 de julio fue el último presencial que tuvimos y espero pronto volver a la carga con lo presencial porque es muy bonito. De mientras, pues a nivel online está todo disponible. Estupendo. Yo de todas maneras pondré toda esta información en la Sí. cajita de descripción o incluso aquí en el vídeo pondré tu página. Y bueno, ojalá, espero que esto pueda diluirse, esta situación, y podernos conocer en algún momento o incluso cruzar conocimientos y hacer algo que se pueda integrar. Me ha venido alguna idea que ya te Ay, comentaré. qué bien. Sí, Muy bien, pues será un placer y además, ¿dónde estás tú, Xavi? yo estoy ahora mismo en Valencia. Ah, en Valencia, vale, es que te he Sí, escuchado hablar catalán y digo, a lo mejor estás en Cataluña, pero no, vale, yo estoy en Barcelona, pero vamos, que vale. seguro que nuestros caminos se encontrarán y podremos hacer algo. Sí, podemos nutrirnos, desde luego. Darte las gracias otra vez. Para la gente que no conozca este manual, Hipnoparto, Carmen Moreno, ha sido un gustazo, un honor y un placer Igualmente. tenerte aquí en Entelequia. Espero que Muchas cuídate muchísimo y sigue haciendo el trabajo que haces porque hoy en día es súper necesario. muchas gracias. Bueno, y háblanos de tu próximo lanzamiento de la segunda edición de tu libro. ¿Cuándo va a ser y cómo lo podemos encontrar? Pues mira, Xavi, va a ser el 15 de octubre. Estará disponible tanto en mi web, partopositivo.org, como en Amazon inicialmente y después también va a haber una distribución mucho más amplia para que también sea accesible desde otros centros. Actualmente se puede encontrar en centros de maternidad, pero también va a haber una distribución más amplia en todo lo que es las principales librerías. Y, Genial. y nada, tengo muchísimas ganas de que salga porque está actualizado y ampliado, porque como ya te he comentado al inicio, este proyecto crece conforme yo crezco y crece también mi formación. Y aunque he mantenido la esencia del libro, sí que se ha ampliado en muchos aspectos y también incluye otros ejercicios que también son muy potentes. Genial. Pues ya sabemos cómo encontrarlo y cómo encontrar esta página.